sobre todo los que os movéis o las que os movéis en vuestro trabajo pastoral parroquial. Es conocedora y apasionada Francisco Palau y nos va a hablar sobre la dimensión apostólica de la contemplación parroquial. Así que Lola, ya has visto, con muchísimo gusto presento a mi hermana. Tienes la palabra y te escuchamos con mucho interés. Gracias. Como veis, es el cariño por hacerlo el que habla. Bien, pues vamos a comenzar ya. Y vamos a ir viendo cómo en esta ponencia sobre el Padre Palau, como que van a ir coincidiendo muchísimas de las ideas que se han ido exponiendo aquí desde el primer día. El título, como tenéis ahí, es la dimensión apostólica de la contemplación parroquial. Estos dos términos, tanto el apostolado como la contemplación, han sido pues muy trabajados, muy expuestos y hemos ido desarrollándolo, o nos lo han ido desarrollando y los hemos ido siguiendo en sus distintos aspectos, tanto a nivel bíblico como teológico, histórico. De todas maneras, voy a realizar una síntesis simplemente para concretarlo en lo que nosotros vamos a tratar y también porque veáis en qué sentido los voy a emplear, porque son términos, como hemos podido ver estos días, muy amplios que pueden abarcar cosas que a veces incluso contrapuestas, nos pueden parecer contrapuestas. Entonces, primero vamos a puntualizar en qué sentido voy a usar estos términos. En primer lugar, indicar que tanto un término como otro, o sea, tanto contemplación como apostolado o misión, los voy a utilizar en el sentido más amplio de la palabra. Apostolado lo entendemos como envío, ministerio, acción de un apóstol en general. Apostolado y misión etimológicamente significa la misma cosa, solo que uno procede del griego, como todos sabemos, y otro del latín, y el otro del latín. A través de la historia, en unos momentos ha tenido más aceptación una palabra y en otros momentos de la historia se ha utilizado más grande e incluso se ha cargado según qué momento de connotaciones y matices distintos. Así, durante mucho tiempo, el término misión se reservó para la evangelización en otros países. A partir del Vaticano II se ha introducido en el lenguaje católico el término evangelización, que luego difundió y ha consolidado y consolidó el Sínodo de los Obispos en 1974, así como la exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, el 8 de diciembre de 1975. Y en el presente ya hablamos de nueva evangelización. Mientras que los dos primeros términos expresan el envío del sí mismo, es decir, apostolado y misión, definen el envío en sí mismo. El de evangelización subraya más el fin de este envío, la predicación del Evangelio en todo el mundo. El término contemplación también lo utilizamos en su sentido más extenso, que recoge tanto los tiempos dedicados a la oración como el talante contemplativo existencial que abarca toda la persona y todo el espíritu. Esa fuerza interior que impulsa al místico dando brío y coraje, apasionamiento por la causa del reino. Tiene mucho que ver con el amor, esa divina manía que diría Platón, que supera los límites del yo cotidiano y que continuamente nos saca de nosotros mismos, manteniéndonos siempre disponibles para poner en práctica las palabras de Palau: iré donde la gloria de Dios me llame. Esa era su divina manía, ¿no? Su pasión por la Iglesia. En cuanto a la realidad de estos términos, vamos a hacer los términos
la acción apostólica. Los dos vienen a converger. Ambas buscan la instauración del reino de Dios en nosotros y en el mundo. En efecto, la oración viene directamente a instaurar el reino de Dios en nosotros, pero se ejercita también en forma de ofrenda y de intercesión por los demás, y ahí vendría el apostolado dentro de la misma oración. A su vez, el apostolado busca la instauración de ese reino en el mundo, pero con ello permite ejercitar la vida teologal y santifica en sí mismo, santifica al apóstol. Como vemos ya, no sé si os resuena, pero me resuena mucho lo del primer día de Martín Velasco, ¿no? Como también el apostolado santifica a la persona. Pero, en definitiva, más que dar definiciones o plantear realidades abstractas que no pueden abarcar la dinámica de la vida, lo que haremos será simplemente dejar que esta vida, la vida de Francisco Palau, retraduzca estos términos, traiga hasta nosotros estas realidades y las evoque en sus rasgos más significativos según lo experimentó, que eso es lo que nos importa. Tarea nada fácil por la complejidad y riqueza de su existencia y de su mensaje. Por este motivo, me voy a centrar en algunos puntos que nos pueden ayudar a clarificar esa dimensión, esa densidad apostólica de la contemplación parroquiana. Y aquí tengo que deciros que el esquema que tenéis ahí está un poquito cambiado, más no el contenido, sino que ese esquema será de lo que publiquemos, de las actas de este congreso. Entonces, la síntesis para una hora, pues la tenéis aquí, es casi lo mismo, pero también un poquito. Aquí tenéis el esquema más sencillo, como lo vamos a ver después. Eso tiene sus puntos subdivididos que lo iré diciendo despacio para que lo podáis tomar. Como veis, en conjunto es lo mismo que tenéis. Algunos momentos claves de la vida del Padre Palau en los que se intensifica la vivencia de estos aspectos que estamos viendo, contemplación y misión. El amor como fuente y origen de toda la dinámica teologal parroquiana. La expresión de su vivencia a través de su primera obra, la lucha del alma con Dios. Digo algo de declaraciones, pero poquito porque quizás está como menos trabajada. Su talante apostólico transmitido a través de su pedagogía oracional. No solamente ora y transmite, sino que lo comparte con sus seguidores, con las personas que le rodean, y vamos a ver también ahí cómo incluye ese apostolado. La misión, urgencia y compromiso de la contemplación parroquiana ya como síntesis y conclusión. Esta ponencia es solo un esbozo de estos puntos que se podrán leer en toda la amplitud que requiere el tema cuando sean publicadas las actas del Congreso, como os decía al principio. Y como os decía, gracias, pues también en las fichas podéis encontrar algo que realmente con distinta estructura y no tan amplio y específico de tema. Entonces, nos metemos ya en la vida, en algunos momentos de la vida del Padre, para donde vamos a recoger algunos puntos principales, porque es imposible ir desarrollando toda su vida. Apostolicidad y contemplación en la existencia de Francisco Palau. Francisco Palau es místico comprometido tanto en la soledad del monte como en medio de las realidades más
misión. No hace él oposición entre estos términos, por lo menos ya en la madurez de su vida. Es verdad que en un principio sí que encontramos ahí tensión, ¿no?, entre contemplación y misión, pero precisamente ese es el trabajo grande de su vida, esa es la obra que Dios nos hace, el ir entendiendo que todo es uno y llegando a esa integración y a esa unidad de vida. Su vida, empezando en el noviciado de Barcelona, que es donde más tenemos ya, empezamos a tener más noticias concretas de él y de esta vida contemplativa que él ha buscado, es una vida preferentemente contemplativa, que discurre entre el silencio, la oración y el estudio principalmente. Aprende bien la práctica de la oración y contemplación según la tradición carmelitana, como lo demuestra su magisterio posterior sobre la misma y la familiaridad con la terminología peculiar del Carmelo teresiano, que integra a su persona, o sea, toda esta mística o toda esta espiritualidad carmelitana la integra a su persona y le acompañará toda la vida. Dice: separado del mundo, retirado en el convento, pregunté por la cosa amada, la busqué. ¿Y quién tal cosa pensara? La buscaba en las austeridades de la vida religiosa, en el ayuno, en el silencio, en la pobreza. La busqué y la encontré. Vi a mi amada y me uní con ella en fe, en esperanza y amor. El Carmelo encuentra eso que él buscaba en la contemplación.